Fuertes los aplausos. Muy bien, y también vamos a invitar al decano de la Facultad de Ciencias para la Empresa, el ingeniero William Rodríguez, para hacer entrega de la medalla que lo distingue como profesor honorario de esta casa de estudios. Voy a tratar de ser muy didáctico en un tema que tiene una gran trascendencia en la humanidad, no nomás en un país, en un estado, en una nación. A nivel mundial, en las últimas décadas, la defensa y protección de los derechos humanos ha adquirido un estatus sumamente importante. Pero déjenme decirles que yo en mi universidad, la Universidad Nacional de México, imparto esta materia y la imparto en 3 semestres consecutivos. Entonces fíjense que resumir en 40, 45 minutos que van a ser efectivos, no cuento lo de la introducción que hemos tenido, sino efectivos, pues son. La Constitución norteamericana ha sido pocas veces, y esto hay que señalarlo, pocas veces modificada. En los más de 200 y tantos años que tiene, solamente 23 enmiendas ha tenido la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Para que se den una ligera idea, la Constitución mexicana de 1917 tiene más de 500 modificaciones, más de 500 veces se han transformado sus preceptos constitucionales. Ya prácticamente el constituyente originario, ya no hay casi nada de su pensamiento en la Constitución mexicana. Y hay algo que déjenme destacar, aunque parece una minucia, pero que tanto en la Constitución americana como en la Declaración de los Derechos Fundamentales del Ciudadano y del Hombre de la Revolución Francesa están el derecho a la felicidad. Y eso se nos ha perdido, ¿eh? Si ustedes revisan todas las declaraciones últimas, incluyendo las de la ONU, no vamos a encontrar un derecho a la felicidad como un derecho humano. Y lo quiero destacar porque es muy importante. Un ser feliz es un ser que tiene colmada todas sus necesidades físicas, materiales, biológicas, psicológicas, emocionales, culturales, educativas, alimentarias, todo. Y eso ya no existe como derecho humano. Ojalá un día, y por eso lo digo ante gentes que van a tomar la estafeta de los abogados, de los licenciados en Derecho, de los doctores en Derecho, el día de mañana, como litigantes, como juzgadores, como maestros, como miembros del poder legislativo, ejecutivo, judicial, del servicio exterior peruano, etcétera. Piensen en este derecho que tiene que ser la conjunción y el amalgamiento de muchos otros satisfactores. ¿Qué son? ¿Qué son los derechos humanos? Todos debemos de nacer libres. Todos debemos de nacer con una finalidad de ser gentes que sirvan a la humanidad, que se preparen. Para esto tiene que haber educación, el derecho a trabajar, el derecho a la seguridad social, el derecho a tener vacaciones, a tener un salario
remunerador que satisfaga las necesidades mías y de mi familia, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho al agua. Voy a hablar después un poco de esto. El derecho al agua. Por ahí vaticinan, y yo creo que con algo de razón, que este líquido precioso, con permiso de ustedes, va a ser el detonante en un futuro de las guerras que puede tener la humanidad. La humanidad va a pelear el agua. Ojalá y nunca lleguemos a eso, pero así lo vaticinan algunas personas. La ley, lo que debe de hacer la ley, no es establecerlos, porque eso yo los traigo. Yo no necesito que nadie me diga cuáles son mis derechos humanos. Pero sí necesito que la ley los proteja, los cuide, los envuelva en el cascarón legal, que diga cuando se me violan los derechos humanos qué consecuencias tiene quien los está violando, que me los cuide, que los difunda, que los promueva, para que todo mundo sepa cuáles son esos derechos. Y vean ustedes entonces cómo podemos unir la discusión de los que piensan que solamente hay una teoría justnaturalista o los que creen en una teoría justpositivista. En el caso de los derechos humanos, yo pienso, es una idea muy personal, que confluyen las dos corrientes, como probablemente no es fácil que concurran en otras. Y esta es parte de la importancia de los derechos humanos. Los Estados Unidos tienen un derecho que a México le perjudica mucho, probablemente a ustedes no tanto por la lejanía. Los americanos históricamente tienen un derecho humano, el derecho a portar armas. Y tiene un sentido antiquísimo, histórico, y se los voy a decir. Me puedo extender, ¿verdad, jefe? En Inglaterra, la cuestión religiosa con Enrique VIII, cuando Enrique VIII quiere divorciarse de Isabel, la reina de origen española, hermana de Carlos V, primero de España y quinto de Alemania, para casarse con la dama Tudor, rompe entonces, porque el Papa no le da, desde luego, la anulación del matrimonio católico, rompe entonces con la Iglesia Católica, funda la Iglesia Anglicana, que es una combinación entre el cristianismo y la religión católica, pero viene entonces una serie de luchas entre católicos, protestantes, llamémoslos para incluir a los demás. Y entonces, para que los protestantes pudieran defenderse de los católicos, que eran en un momento dado una mayoría, le permiten a los ciudadanos portar y tener armas. Y ese dato histórico establecido en su Constitución se reproduce desde luego en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Y por eso luego vemos tantas matazones de gentes desequilibradas en ese país que atentan en escuelas o en centros comerciales, etcétera, y que a México, por estar al ladito de ellos, le perjudica muchísimo, porque con esa libertad absoluta que hay de vender armas, una N cantidad de ellas penetran al territorio mexicano de contrabando
y son usadas ilícita e ilegalmente por el crimen organizado fundamentalmente. Déjenme decirles, y con mucho orgullo, y no es chauvinismo de mi parte, que la primera constitución del mundo que incluyó los derechos sociales es la mexicana, 1917, 5 de febrero. 3 preceptos constitucionales establecen derechos sociales. Antes que la rusa, que es de 1918, y antes que la alemana, la de Weimar, que es de 1919. Fíjense, la mexicana estableció en un artículo, el tercero de mi Constitución, el derecho a la educación como un derecho social. El derecho a la tierra, en el artículo 27, establece la propiedad privada y la propiedad comunal o ejidal como un derecho social. Y en el 123, el derecho al trabajo, en donde está una gama de estos derechos, como el de la jornada máxima en 8 horas, el trabajo de las mujeres, el trabajo de los niños, el salario, el derecho a la vivienda, el derecho a la huelga, el derecho a formar sindicatos, todos estos derechos de carácter social que ahora fundamentalmente la Organización Internacional del Trabajo, a través de una serie de convenios internacionales, también establece. México es entonces quien en una constitución, la primera, establece estos derechos sociales que son precisamente económicos y sociales como derechos de segunda generación. Y los de tercero, que tienen algunas denominaciones diferentes pero son los mismos, son los que podemos llamar derechos difusos, derechos de la colectividad, derechos que no tienen un titular específico, por eso son difusos, porque pertenecen a todos. El derecho a la paz. Todos los pueblos del mundo tenemos un derecho a la paz, a vivir en armonía, en concordia, en paz. El derecho a los bienes culturales. Y ustedes con toda seguridad, y me estoy refiriendo a los alumnos, no a los señores decanos y maestros, ustedes con toda seguridad han escuchado, y el Perú lo tiene, algunos lugares que son declarados Patrimonio de la Humanidad por una organización de la ONU que es la UNESCO. La UNESCO tiene la facultad y el atributo y el objetivo de vigilar estos patrimonios culturales naturales, y entonces da a cosas relevantes la calidad de patrimonio de la humanidad. Ustedes tienen varios. Machu Picchu, para no ir muy lejos. Machu Picchu no nomás es patrimonio de los peruanos, es patrimonio de todo el mundo, es patrimonio de la humanidad. La selva amazónica, que ustedes tienen una buena parte, es un patrimonio natural de la humanidad. Ya no es de Bolivia, ya no es de Brasil, ya no es de Perú. Creo que Colombia o Ecuador tienen por ahí una parte. Es de toda la humanidad. Son pulmones de la humanidad. Entonces, estos son los derechos difusos: el medio ambiente, el derecho a la alimentación, el derecho al agua. Son derechos de la colectividad, derechos de tercera generación. ¿Quién se encarga en la actualidad de defender, de proteger
en un país el que se cumpla fundamentalmente por la autoridad administrativa, el que se cumpla y no se viole los derechos humanos, los derechos fundamentales. Y aquí tiene un nombre hermosísimo, a mí me encanta, no lo tiene México, pero Perú sí lo tiene y España también, el defensor del pueblo. Qué hermoso nombre, de veras. Una estructura autónoma, y esta es su naturaleza jurídica. Desde que en Suecia se creó la figura del ombudsman, también puede ser una dama, ombudswoman. Desde que se creó, su naturaleza jurídica es que vela por la protección de los derechos humanos en una forma administrativa o contra aquellas actitudes de las autoridades en materia administrativa, para no chocar precisamente con el Poder Judicial, que el Poder Judicial interviene en toda controversia de cualquier orden que hay entre individuos o entre autoridades y individuos. El ombudsman, la Procuraduría de la Defensa del Pueblo, el defensor del pueblo, el comisionado, como es en mi país una Comisión Nacional de los Derechos Humanos, van a dictar recomendaciones que no son vinculantes, esto es muy importante, que no son vinculantes contra autoridades administrativas. En todo el mundo no tiene competencia esta estructura defensora y protectora de los derechos humanos en contra de resoluciones del Poder Judicial. No interviene, tiene una incompetencia absoluta y solamente contra resoluciones del Poder Ejecutivo de carácter administrativo. Y sus resoluciones, reitero, también como parte de su naturaleza jurídica, son precisamente eso, recomendaciones que no son vinculantes, pero que sí tienen dentro de una colectividad, dentro de la sociedad, una gran fuerza moral. Por eso el ombudsman en cualquier parte del mundo y la institución en que se maneja debe de tener una gran autoridad moral y debe saber hacer uso constante de los medios masivos de comunicación para poder permear en toda la colectividad, en toda la sociedad, que una autoridad es violadora de los derechos fundamentales, violadora de derechos humanos, para que con índice de fuego se le señale como eso. Y esa es la fortaleza que tienen, no la vinculación, sino la censura, el desprecio de una sociedad en contra de una autoridad que está violentando esos sagrados derechos fundamentales que tiene todo ser humano.